cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, Bea repite en la radio, vino, súponos a poco, queríamos que viniera más, de aquella no la grabamos en vídeo, ahora está aquí en primera plana, pero el que sí que costó que viniera la de mi madre, porque normalmente no sale ahí del chamizu donde están, y es Dani. Estoy con Umami, bueno, lo del nombre de Umami Ubiu Xixón, eso también vamos a hablar porque cuidado, da para ello. Umami, seguramente conozcáis el restaurante de Ubieu, un teppanyaki, que también nos van a contar lo que lleva a los que no lo sepáis. Y Beirani, pues son dos hermanos que lleváis, ¿qué? 9 años, sí, haciendo cocina japonesa en el centro de la capital, en la capital. ¿Qué tal estáis? Bien. ¿Bien? Sí. Pues, tardaste en volver, Bea. Tardé. Ya. No me queréis traer a gente. ¿Estás aquí encantada? Muy bien, muy vale. Bien. Estoy a gusto. 9 años de Umami. En mayo hacemos 9 años, Impresionante, ¿no? Sí. Bueno, y es verdad que, a ver, ahora no voy a decir que sea muy fácil, porque nada es fácil, ¿vale? Y menos en el mundo de la hostelería. Pero ahora es mucho más fácil que hace 9 años, porque hace 9 años el rollo que vosotros tenéis, pues ya era en plan, ¿quiénes son los dos rarinos estos hermanos que están haciendo allí? Y para encima, como en un barrio así un poco para allá, ¿no? Básicamente fue lo que nos decía la gente. Vale. ¿Vosotros qué os pasa en la cabeza? Sí, además eso, Umami, bueno, eso, el teppanyaki, como bien decías, que son muy poquitas plazas. Sí. En Asturias, en Oviedo concretamente, que yo creo que todavía es peor en el sentido de abrir una cosa más público, moderna, claro. Sí. Eso es. Y sí, básicamente lo que nos decía la gente era que estábamos completamente locos. Bueno, vale, estáis completamente locos si llegáis y venís de la nada, digo, si empezáis, pero ya que cada uno ya por separado llevabais una trayectoria muy guapa, claro. Yo a Bea conocíla en el de Labra, que tuviste ahí, ¿cuántos años? 11 años estuve. Y a ti te soltaron ahí en medio de la mesa. Sí. Porque una cosa tú eres cocinera. Estudiaste cocina. Sí. Una cosa no me respondas con monosílabos o volvemos a empezar la entrevista, No, vale. Claro, no tengo más que añadir a esto. Una cosa ponerse a cocinar y otra cosa ponerse a cocinar con público, que a mí me parece muy complicado. Es muy divertido. Ya, en realidad. Va, pero te tiene que ir la marcha, ¿eh? Sí, vale. te tiene que ir la marcha. Vale. Sí, de hecho, a ver, si la primera vez que yo estuve en un teppanyaki sola se escondía detrás. Sí, se escondía detrás de una cortinita de fumo, ¿no? Metías ahí fumo tal y tú ahí detrás. Lluvia de estrellas. No, pero teníamos, para salir de la cocina de Laura había como de la cocina, de la zona de office, había como una cortina en la que se veía el teppanyaki a lo lejos. Entonces yo me asomaba y les decía a mis compañeros, cuando estaba la gente sentada, les decía, diles que me puse mal, que hoy no vine, que decirles algo. No, cuesta mucho al principio, pero luego es muy bonito. De hecho, otra cosa que me pasaba allí era que mis compañeros nunca querían cubrirme cuando tenía vacaciones o cogía alguna baja o alguna cosa de esas. Se lo echaban a suertes, pero se lo echaban, el que perdía era el que le tocaba cubrir mi puesto de trabajo. Pero es divertido, es muy bonito. Porque claro, tú, bueno, expliqué lo que yo en teppanyaki, ¿vale? Eso, porque estamos aquí dando por supuestas cosas y estoy seguro que hay gente que nunca fue a un teppanyaki ni sabe lo que es. Porque en Asturias, ya lo contaréis. Sí, en realidad, aquí estaba de Labra y luego nosotros, no había más.
Teppanyaki es un juego de palabras, bueno, es una mezcla de dos palabras japonesas que es teppanyaki, Sí. teppan es mesa y yaki es plancha, no hay más. La traducción literal es En serio, nosotros aquí haciendo Ya pases está, mentales. ya ¿eh? está. De decir, esto, yeah. mesa plancha, ya está, que es lo que El realmente- sabor que te conecta con tus En ese caso, nada, ancestros, en estos ese caso. japoneses, seguro que tienen una palabra. Tenemos que preparar una Ya, historia tío, mejor, es que ¿eh? son una historia de Lo que esas. sí es la palabra esa más bien es el umami, que es como nos Eso. llamamos nosotros, pero eso sí es el sabor. Pero el teppanyaki es solamente mesa, plancha, que es lo que tenemos ahí. Es que no engañamos a nadie en realidad. Solo tenemos eso, como decía Bea. La plancha, 8 comensales alrededor de una plancha donde se cocina en directo y ese es el umami Oviedo. Umami Oviedo son 8 places, una mesa donde cocináis, Dani pululando por delante o por detrás de ti ofreciéndote cosas para Dani beber. emborrachando a la sombra, gente. Eso, a la sí, sombra. ¿eh? Ah, pues muy guay, que hablaremos de eso porque ofrece cosas distintas y muy bien de precio, ¿eh? Que eso mola mucho. Y vosotros dos, ¿no? Bueno, tenemos a la jefa en la sombra, que es nuestra madre, que es la que está adentro y es la que hace los postres también Vale. y se encarga de que todo esté Sí. perfecto para a la hora de salir. y tienen que separarnos de cuando en cuando para... La que más nos sufre. Luego sale perdiendo ella, ¿sabes? Pero vosotros hubo un momento que, bueno, de Laura y es verdad que acabó. Tú estudiaste informática. Yo era informático. Y que lo de y lo de Japón con el friquismo tiene que ver de ahí. No, es una casualidad pura. O sea, yo soy informático la culpable friki sí. de estos. No, en realidad. O yo es de además, los hecho, normales. de hecho, nunca ejercí estudié informática, pero nunca llegué a ejercerlo. O sea, a lo mejor por falta de trabajo, no sé, y como no tenía trabajo, dije, pues mira, me gustaba como la hostelería, en realidad. Nunca me he dedicado tampoco a ello, ¿no? Y dije, mira, para abrir algún día juntos algo, voy a estudiar, voy a hacer... Nada, fue un curso de hostelería, de camarero, pues típico de que te enseñan un poco de hostelería, bueno, un poco lo básico, ¿no? Y tuve la suerte de cuando acabé el curso me mandaron a Naguar de hacer las prácticas porque, joder, es que empezar ahí, dices tú, hostia, me gusta la hostelería, ¿sabes? A lo mejor Claro. si llego a empezar en otro sitio mucho más cañero, no sé. Sí, de otro igual negocio, sí, claro. Pero claro, tuve la suerte de caer en Naguar y, ahí... La época buena de Pedro allí, ¿no? Claro. Entonces yo ahí dije, hostia, pues me gusta esto. Claro. Y ya me... Y te enganchó. Sí. O sea, lo de estar ahí metido en un zulo viendo manga japonés y eso Claro, no... Claro, se No me en engancho. otro zulo se metió, pero... Bueno, ahora igual algo del público que tienes viene Hostia, ahí, ¿eh? Ni me acuerdo ya de... O sea, Fíjate que- y ahora reinicio el ordenador. Bueno, no hay mucho más, ¿eh? No, te lo puedo decir yo que no. No hay mucho más. Pero sí que es verdad que vosotros hubo un momento en que yo creo que tomasteis una decisión muy valiente, que fue dar el salto. Porque, vale, tú y es cocinera. Tú de camarero, costelero, lo que fuera, y vas a topar trabajo donde quisieras. Tú con tu trayectoria, donde te dirá por la gana. Pero decidisteis desear de trabajar para otros, asuntamos los dos hermanos, que eso también me parece otra decisión muy valiente, y abrir un tipo de negocio completamente nuevo que había en Asturias. Sí, aquí sí... Para adelante, ¿no? Si hacemos las cosas, las hacemos bien, sí. ¿Para qué? Y fue bien, triunfó. ¿O Sí. costó que arrancara? A ver, mira, nosotros lo que hablábamos antes, al final ella estuvo muchos años haciendo lo mismo, el teppanyaki de Laura. Entonces ella empezaba con clientela. Ya la conocía. La gente que iba al teppanyaki de Laura, Ya. no por nada, iban a verla a ella, no al restaurante en sí. Entonces esa gente que era cliente de Bea, pues ya lo teníamos... Vaya piropo que te como acabo de echar, seguro. ¿eh? Estaba pensando yo, no, iban a comer, a verme a mí, no. Bueno, a que le cocinas a ella. Que sí, hombre, que sí. Vamos final- a ver a Bea, ya te lo digo yo. Era empezar como un poco de respaldo de clientela, no Ya. tienes que hacer clientela de cero exactamente. Es verdad que al principio nos comimos muchas mesas de 2 comensales Sí. y a ver, es lógico, y miramos uno para otro como diciendo, como sea esto mucho tiempo, cuidado, que Ya. hacer las cuentas es difícil así, ¿eh? Ya. Pero bueno, luego el boca a boca, al final... Iba a decir Oviedo, pero Asturias en realidad es muy pequeño y es lo mejor publicidad que es eso, el boca a boca. Sí. Y luego, bueno, aparte del boca a boca y que todo el mundo sabía que se comía bien allí, y es verdad que ese tipo de cocina empezó un poco a ponerse de moda, ¿no? Sí, pero, yo creo que... Sí. pero la moda que se puso de ese tipo de cocina, a mí dame la sensación que no ¿cómo decirlo? O sea, vuestra cocina es más auténtica. Es más... Mezclamos un poco tradicional de Japón, pero... Quizá menos comercial. Eso, ¿no? mira, mayor definición de lo que yo... creo que sí, porque al final tienes razón. sí es verdad que
que lo que más conocemos de Japón en general es el sushi, ahora el ramen, que está muy de moda, y cosas así, las gyozas y demás. Que sí es verdad que nosotros lo metemos en el menú cuando lo metemos, pero precisamente queríamos salir un poco de eso, de las cosas que son más tradicionales, que ojo, que nos encanta, y como te decimos que lo metemos muchas veces en el menú. Pero un poco la idea era demostrarle a la gente que hay mucho más allí, ¿sabes? Es como, yo siempre pongo el ejemplo, como el que viene de fuera, que aquí solo comemos fabada y cachopo. Claro. Dice, pues no. Claro, es mucho más. Comida asturiana es mucho más rica, que Japón ¿no? No es solo crudo, pescado crudo y tal, ¿sabes? Eso. Que hay muchas cosas. Hay mucha gente que nos viene a nosotros, que es la primera vez que comen japonés, y dicen, es que yo no quiero comer pescado crudo, entonces, pero es que es el mejor sitio, porque en realidad tienes la plancha delante, estás viendo lo que te hacen y puedes hacerlo más. Si quieres, oye, nosotros te recomendamos tomarlo de una forma, pero si te gusta más hecho, será por plancha, ¿sabes? Claro. Al final. Y otra cosa que nos pasaba cuando empezamos a trabajar con el menú cerrado, bueno, siempre fue menú cerrado, pero no sabíamos si meter sushi o no. No queríamos meter sushi en el menú porque es algo que no, bueno, que estaba muy visto ya, ¿no? Pero casi que la gente lo necesita, ¿sabes? Sí. Empezar con a lo mejor 3 piecitas de sushi, bueno, está bien como... Sí, es como que la gente no entiende que Japón Ya. sin sushi, vas a un Japón sin japonés y no sushi. comes Sí. ni una pieza de sushi. Bueno, vale. O comer algo japonés con un vino que no tiene nada que ver con Japón, ¿no? Que eso y una parte también así un poco arriesgada, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, a ver, en Japón sí que consumen vino, ¿no? Pero no es algo cultural, no es algo típico, es más bien nuevo. Creo que vinos nuestros a esa comida le va muy bien, ¿no? Sí, sí. Sobre todo vinos del norte, ¿no? Pues Sí. nuestros, cangas o cangas de Onís, ahora que empiezan allá también a tener Ya, vinos un cuidado, poco más conocidos. Sí, siempre copiando, ¿eh? Pues tirar mucho para Galicia, al final Atlántico puro, ¿no? Frescura y eso, buah. Y acidez, o sea, porque al final, como son sabores así también marcados, yo creo que para Sí, limpiar y te todo eso, limpia y mucho, incluso claro. burbulla también puede ir muy bien. Entonces, vosotros tenéis, para el que vaya allí, un menú cerrado. Pero bueno, dentro del menú cerrado sí que hay opciones, pues oye, a mí esto no me tal, no sé qué, vosotros ahí sí Sí, que... nosotros siempre trabajamos eso. Con Eso. las reservas siempre decimos alergias, algo que Eso. alguien no coma, porque bueno, se puede adaptar. Lo que no podemos hacerlo es adaptarlo allí en el momento, pues porque es complicado, pero sabiéndolo sí, nos adaptamos a todo. ¿Y un menú cuánto cuesta? El menú son 48 euros por persona. Vale. La bebida aparte. Vale, pero ya sabéis que el asturiano medio piensa que los japoneses comen casi galines. A mí costó acabar el menú, ¿sabes, fartuku? Sí, yo siempre digo que es menú japonés con alma asturiana. Eso. Allí con hambre intentamos que nos salgan. Bueno, pero estas cosas está bien decirles, porque dicen, va a ponerme ahí 4 casi galines con los palillos y esas cosas, y voy a salir de allí con fame que voy a tener que ir a comer unas costillas. Sí, uno de los platos normalmente suele ser un plato más principal. Sí. Metemos, pues yo que sé, hidratos, pues el ramen que hablábamos antes, o un plato con arroz. Siempre hay un plato que es un poco más para comer, ¿sabes? Que muchos más bien probar cositas, pero después hay uno que ya, oye... Bueno, y que el menú no dejan de ser 6 platos. Sí, al final que se va, aunque vaya todo suma. poquito a poco va... Y lo vais cambiando Semanalmente. Eso. Semanalmente. Todos los jueves. ¿Eso qué va? ¿Un poco en función de lo que atopáis o de cómo os levantáis por la mañana, del día que tenga Bea o cómo va la Sobre historia? todo el día que Sobre todo eso. Nada, le sobre marca todo mucho el eso. pescado, ¿no? Normalmente es... Sí, normalmente, bueno, sí que lo enfocamos un poco a lo que nos van ofreciendo X proveedores, ¿no? Los más tal. Entonces, bueno, a través de eso vamos enfocando todo el menú. Pero sí es verdad que, bueno, Dani al principio me hacía caso cuando yo le decía, vamos a hacer este menú esta semana, y decía, ajá, yo, bien. Y él es el que los publica y demás, entonces me dice, dame ya el menú Mi alma de informático. con el... ¿Ves? Claro. Dame ya el menú, eso, ya con los nombres en japonés y con tal, y claro, yo le mandaba el menú y era como, pero esto no es lo que me dijiste el otro día. Ya, es que cambié el pescado y luego... Tienes que ir cambiando todo, no puedes cambiar un plato. Bueno, y también yo una buena manera de como tenéis el menú y lo vas cambiando, pues de que la gente vaya repitiendo, ¿no? Sí, tenemos clientes que son muy
fieles. Claro. Hay gente que viene, si no son todas las semanas del mes, 3 Sí. las hace, sí. Hay clientes que nos vienen a ver 3 o 4 veces al mes, que eso es una pasada, la verdad. Sí. Bueno, supongo que- Y no les vas a repetir, ¿sabes? Al final Claro. las cosas distintas Claro. todo el rato, que joder. Y en 9 años tendréis ya una batería de platos, supongo que muy grandes, ¿no? ¿O qué? Creo que O sí. la cocina se pone allí, porque yo a veces va la gente para allá y te dice, y es Sota Caballo Rey, David. Y No. no, ¿no? Variedad enorme, al final. Claro, es que es eso, el ejemplo que ponemos siempre nosotros. Mira la variedad de comida que hay en España. La De diferencia norte a sur, por de ejemplo. este a oeste, de todo. Y realmente España es un país muy, muy pequeño. Pues Claro. eso, imagínate Japón, que del norte a sur el clima sí que es completamente diferente, que, bueno, pues, las influencias son totalmente diferentes también. Sí es verdad que a lo mejor puedes decir, es Sota, Caballo y Rey la materia prima, Muchas a lo bases, mejor, sí, ¿no? vale, a Es lo muchas mejor, bases sí. que tal. Pero cambia tanto de usarlo de una manera a otra que al final, no. Tenemos unos cuantos platinos, sí. Sí. ¿Cuándo? Pues 386 menos me parece distintos de cabritos. ¿Ves cómo el informático está ahí dentro? ¿Ves cómo está ahí? Voy guardando todo. Medio informático, medio matemático. ¿Ves cómo está ahí dentro? Ya rascar un poquitín, ¿eh? Sale solo. Total. Bueno, pero mira, ya que estamos contigo, Dani, fala un poco de la bebida, porque tú puedes ir allí, a mí lo que me prestó, oye, que a topes cosas distintas, estoy podre de ir a un japonés y les cervezas que hay son les Sí. conocidísimas, que para mí son comerciales bastante males, son- y tienes ahí luego otra variedad de cervezas japoneses. Sí, la verdad que, a ver, ahí en Japón hay una variedad de cervezas ¡pua! Increíble. Ujú. Cuando estuvimos allí probamos, cada prefectura, digamos, o cada ciudad casi más bien tiene como sus cervezas, ¿no? Y es verdad que aquí cuesta mucho de conseguirlas, pero bueno, siempre vas a intentar rebuscar por ahí por donde puedes encontrarlas y Ya. tener, igual nos juntan a veces 10 cervezas o 11 cervezas distintas, que joder, está guay. Sí, sí. Sales un poco de las clásicas, de las comerciales. Y luego lo que bien decíamos, tiramos mucho nuestros vinos, que me parece que le va brutal. Y luego coctelería, que también me da ahí por hacer cositas así Iba un poco... ahí a meter la cuña Sí, publicitaria. sí, sí, sí. pero ya vi que Sí, sí, estuviste rápido. Yo eso tengo lo pendiente, hay que, pues comer el menú con cócteles. Claro, mis cócteles, mira, normalmente los hago muchísimo más suaves, no son cócteles muy alcohólicos que me dan muchos toques cítricos, jengibres, cosas así muy fresquitas que para la comida puedes, beberlo durante la Son comida porque cócteles muy le va súper bien. peligrosos. Sí. Vamos a- Sí, ¿no? la lleva, pero no se nota. mira, y que me presta porque tú estás vendiendo la moto y ve a tal... Oye, no me la- diciendo, y es lo que hay. Está acostumbrado. O sea, ya para ir a comer o cenar y después que surda lo que sea, Eso alegría es, de eso, la vida, eso ¿no? es. Y otra cosa que sí que me gustaría marcar, que cada vez sale más, es que tenemos la opción de maridaje, que para mí eso es, es hacer la versión 2.0 del menú, sin duda. Hago 5 pases de bebida distintas, son 6 platos por menú. Ujú. El aperitivo sí que repetimos la bebida, pero después ya son cada plato con su bebida, que creo que mejor le va. Entonces eso es potenciar sabor, es como algo Y súper una importante. cosa que empezamos a hacer precisamente desde el año pasado, que fue cuando volvimos del viaje este que hicimos juntos a Japón, es meter siempre un sake. Que aquí es como que está, todavía es muy desconocido, está un poco, la gente incluso le tiene un poco de miedo. Y claro, allí probamos también unos cuantos. Yo Lo llevo- pasamos mal, entre comer No, y ya, beber no. Además cerveza y de sake, que mal. os estoy imaginando los dos y todo el mundo en plan, mira este monumento, mira este templo de no sé qué, vosotros, pues yo estoy chico aquí a probar. De ¿no? hecho, Mirábamos por la ventana, a ver qué restaurante hay cerca del templo de tal para verlo desde la ventana. sí, nuestro viaje es, ¿hay algún restaurante que pase por delante de tal templo? Sí, mira. Ah, Pues entonces vamos. Reserva ahí. Y cada 5 minutos, ¿qué? Una cerveza, ¿no? Exagerado. Era un poco así. Comimos y bebimos. Es lo que, bueno, y caminamos. Pero es trabajo, esto no lo hicimos Claro, por placer. claro. También sabes que existe internet y que ya nos falta ir al sitio para, ¿no? O sea, ¿sabes cómo va, tienes no? que... La excusa para contarla en casa con tu madre no, ya no cuela, ¿eh? Yo lo intento. Vale. Todo esto lo que acabáis de contar y es maravilloso, pero tenéis los dos una fluidez, bueno, supongo que lo de estar trabajando juntos 9 años.
trabajar con un hermano, por muy bien que os llevéis, o sea, cuando digo esto, dígolo también a parelles, dígolo a madres y fíos, padres y fíes, o sea, dígolo a algo familiar, y es complicado porque al final estáis vosotros dos, o sea, casi depende que salga bien aquello, depende de vosotros dos, y separar un poco lo que es el cariño o el amor familiar con el estrés laboral, a veces es complicado, ¿no? Sí, a ver, broncas hay. Bueno, A puertas cerradas siempre... pero ya las hay entre hermanos de normal, sí. eso ye. Encima es que somos muy parecidos en ese aspecto, porque... Tenemos somos una dos- mecha muy corta. Sí, somos los dos muy calientes, pero al final en 2 minutos se nos olvidó y Vale. seguimos con lo mismo. Entonces, y hay una cosa muy importante en nuestro negocio, que cada uno es jefe de su parcela, digamos, y confía uno en el otro, vamos, 100%, sin pensar, sin mirar, sin preguntar y sin nada. Vea con su menú y yo con el tema de bebida o tal, no nos preguntamos qué vas a hacer o... Sí nos aconsejamos, lógicamente, ¿no? Y, oye, esto le puede ir bien a esto, tal... Pero confiamos plenamente uno en el otro y no nos pisamos, que eso es, al final... Bueno, la fórmula furrula, porque de fin de semana cuesta topar mesa, ¿eh? Sí, demasiado, más de lo que... Sí, sí. Bueno, claro, y que dais para lo que dais, Claro, y que que es muy para pequeño, 8, es muy y pequeño, eso que claro. tenéis 3 pases al día. 3, alguna vez 4, pero 3 Alguna vez normalmente. 4, normalmente 3. Tenéis una cosa muy buena que yo lo digo a la gente, que abrís entre semana para cenar, que eso es algo que se está empezando a extinguir de todos los chigres, ¿no? Sí. Sí, es verdad que cada vez encuentras menos sitios donde ¿Quieres ser cenar. un miércoles tonto o un día tal? Bueno, un miércoles no vayas. Bueno, va, ya. No, sí, Mira qué tenemos- días de la semana, ¿eh? Castellón, mira que... No, pero sí que tenemos claro, por ejemplo, mira, lo de los lunes, que ya está cambiando la cosa, pero... Sí, claro. Teníamos claro cuando abrimos que el lunes no podemos cerrar, porque es que está todo cerrado, o sea, un poco por nosotros aprovechar y poder ir a los otros sitios Fue y que egoísta, la gente venga, fue sí, un poco egoísta. Egoísta no de tener clientela, egoísta de Pero, yo joder, quiero ir al a final- comer allí, no cierras un... Claro, Eso claro. también te lo da un poco, pues haber estado tiempo ya en hostelería y conocer un poco horarios y ambientes y tal. Y un lunes noche dices, ¿dónde voy a cenar? Joder, pues Umami está abierto, vete a Umami. Claro. Claro. Es que... Te lleva muchísimo la preparación de un menú. Bueno, hay menús más fáciles y hay menús más complicados, pero bueno, nada, más o menos, ¿sabes? Al final entras en una dinámica que bueno, que es lo Ya que te hablamos culo un poco, pelado, sí. que sí, que las bases a lo mejor, bueno, pues este caldo tal me vale para esta otra cosa, esta salsa es la base de esta otra cosa, lleva tiempo, realmente lo importante no, vamos, lo que lleva tiempo es la elaboración que hago antes de dar el pase, de dar el servicio, pero bueno, más o menos ya... Y bueno, entiendo que con la globalización normalizóse todo y será más fácil de atopar ciertas cosas raras, pero será complicado atopar alguna cosa que quieras traer de allí o no. Bueno, hay cosas que nos cuesta traer, de hecho hay cosas que seguimos intentando conseguir y eso, pero bueno, cada vez es más fácil y además, bueno, para nosotros sí es verdad que trabajas ya con proveedores que se dedican específicamente a esto, entonces, bueno, no es... Vale, igual tienes que traer 20 litros de... No pasa nada. Y presta porque luego también siempre tenéis algún guiño asturiano en el Sí. menú. Siempre metéis ahí barrís para casa y esas cosas. Está... Lo que intentamos hacer es usar mucho materia prima de aquí, Ujú. ¿sabes? Luego sí darle el toque, la preparación japonesa y además también mantener la base, esencia total japonesa, pero sí nos gusta tirar mucho para aquí porque al final es eso lo que decimos siempre. Tenemos la suerte de vivir en un sitio en el que tienes buena huerta, buena carne, buen pescado, Tengo yo una buen anécdota. beber guapa. también. Te iba a decir, no va ningún japonés y te repona de a topar Claro, ahí. es que los que tenemos Bien, lo llevan bien. Cuenta, Dani. Tengo una anécdota guapa de eso del asturiano, que una vez que estábamos en medio de una mesa, en medio del servicio, y no sé, una mesa que a lo mejor era de trabajo. Sí, no era una mucho. mesa de negocios, estaban todos hablando entre ellos y a mí Entonces- no me estaban haciendo ni caso, entonces yo me aburro mucho cuando... Y está estoy pensando bien, platos ya, ¿no? Y paso O por detrás maldades. a quitarle alguna cosa, o no sé, y me dice, y tengo el pescado del menú de la semana que viene. Y yo, sí, ¿cuál es? Va, no sé, que me lo digas así, es raro. Y voy a hacer chopa a la sidra. Y yo cogí, no le hice ni puto caso, me fui. La cara de mi Me hermana fui, fue... claro, cambié la cara, ojos de- me fui para la barra, volví y le dije, oye, vea, sabes que tenemos un japonés, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y sí, tranquilo, pero le voy a dar el toque, sí. Tengo que decir que me miró con esa cara y marchó Sí. como diciendo, esta ya la perdí, ya no tal, pero al rato, cuando ya asimiló el plato y yo le había explicado cómo era el plato,
vino y dijo, ostras, ¿y si hago un cóctel con sidra para ese plato? Y así fue. Dije, Claro. pues así, por eso nos llevamos bien, tenemos Claro. la misma tara. Hombre, decirte yo, pues ponte a descanciar un poco de saque ahí, ¿o qué? Así Pues sí. fusiona. Ese plato iba con un chupitín de un cóctel. Un cóctel así pequeño que hiciste. Muy guapo. Bueno, yo lo que sí os puedo aconsellar, ya que vayáis a un mami, ¿estáis en qué calle? Jacinto Jacinto Benavente. Benavente. Ahí que eso, Pedro Miño. Valentín así para arriba, ¿no? Plaza Pedro Miño, que Pedro es bastante Miño. conocida. Vale. Ujú. La verdad es que a mí préstame porque como hay un bullicio fuera normalmente de zona de vinos muy grande de futboleros y esas Sí, historias, pero y entrar allí como que se acaba el mundo. Quites la briego, tal, quites la boina y ya ir a disfrutar y como que, ala, me Frenas, parece un buen ¿no? sitio para No. relajarse, sí. Aunque con lo que acabáis de contar de la parte de los cócteles de Dani, igual hay un sitio para calentarse. No, te relajas muchísimo. Muchísimo. Bueno, que aunque vaya lo que quiera, lo importante es que se vaya mami. eso es. 9 años. No vais a tardar otros 9 años en venir al programa de los No, Asturias. espero que no, seguro que no. pero Vale. no. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ti. vosotros.